por favor al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo número 6. Isaías, capítulo 9, versículo del número 6. Dice la escritura: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Hoy quiero hablarle, amada iglesia, acerca de la Navidad. Sí, ayer estábamos con unos hermanos y estábamos platicando con mi esposa. No entendemos cómo está ese rollo. O sea, ayer fue Nochebuena y hoy Navidad, o ayer Navidad y hoy Nochebuena. Pero el chiste es que se celebró la Navidad, amén. Y sabe, usted celebró la Navidad. Porque no me diga que no, porque yo sé que sí la celebro. Pero yo quiero preguntarle algo. ¿Por qué usted celebra la Navidad? ¿Por qué celebró? ¿Por qué se reunió? ¿Por qué preparó la cena? ¿Por qué hizo los romeritos, la pierna, el lomo? ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué salió? ¿Qué significa para usted la Navidad? Y sabe, hoy quiero hablarle acerca de eso. Porque el día de ayer, en muchos lugares y en muchas naciones, no en todas, pero sí en la mayoría, se celebra o se celebró lo que se conoce como la Navidad. Y déjeme decirle que esta palabra Navidad, si usted no lo sabía, proviene del griego natividad, que significa nacimiento. ¿Qué es lo que se celebra en Navidad en todo el mundo? Se celebra el nacimiento de Jesús. ¿Sí? En México, hablando específicamente, hay una base cultural en la forma en que se celebra la Navidad. Ayer precisamente hablábamos un poco eso de las tradiciones, de lo que se hace, las costumbres familiares en los hogares mexicanos, y estábamos hablando acerca de eso. Pero sabe, la base principal de celebrar la Navidad es celebrar o recordar el nacimiento de Jesús. Pero también es cierto que la mayor parte de las personas celebra la Navidad solo por tradición. No tiene conciencia de lo que está haciendo, solamente sigue tradiciones. Ahora quiere que le diga algo más alarmante. Muchos cristianos en la iglesia celebran la Navidad. ¿Sabe por qué? Por tradición. Solo por mera tradición. Porque todos la celebran el 24, pues 24 tenemos que celebrar. Porque todos se reúnen en familia, todos tenemos que reunirnos en familia. Porque todos hacen pierna, hacen lomo, pues hacemos pierna y hacemos lomo. Pero es solamente tradición. ¿Sabe cuál es el problema de la tradición, amado hermano? Que no se tiene conciencia de lo que se está haciendo. Por eso es que nuestra cultura popular, hablando de la religión predominante en México, usted va a ver mucha gente que sigue todas las tradiciones de la religión popular. Pero usted le pregunta a las personas por qué lo hacen y no tienen conciencia. No saben por qué lo hacen. Ni siquiera saben en dónde en la Biblia dice que tienen que hacer lo que están haciendo. Y ahí es en donde viene también la parte de la disputa entre los creyentes, en que algunos dicen, es que sí se tiene que celebrar Navidad, otros no, a los que la celebran lo señalan, si se pone el arbolito es pecado porque ya está el diablo y un montón de cosas, ¿no? Pero la base principal es esta. ¿Usted tiene conciencia de por qué celebra la Navidad? ¿Usted tiene conciencia de esto? Si no tiene conciencia, usted está en un grave peligro. ¿Cuál es el grave peligro? Usted está celebrando una tradición. No está celebrando lo que significó el nacimiento de Jesús. Está siguiendo una tradición. Y está viviendo, escúcheme bien, los últimos días de este año 2022 en tradición. ¿Y sabe cómo va a empezar el año 2023? En tradición. No tiene conciencia de lo que usted está haciendo. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos tener conciencia de lo que esto significa. En primer lugar, quiero hablar acerca de lo que significa delante del Padre
el nacimiento de Jesús. Quiero que me acompañe por favor a Juan, capítulo número 3, Evangelio de Juan, capítulo número 3, versículo 16. Usted se lo sabe, ¿no? Porque ese es el que todo el mundo se sabe de memoria, ¿no? Juan 3, 16. Fuera de ese ya no sabemos otro, pero ese no nos falla, ¿no? Juan capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice la Escritura? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La encarnación de Jesús, amada iglesia, fue la mayor prueba de amor que Dios haya podido dar a la humanidad. Y por eso usted tiene que tener conciencia, porque a veces usted y yo, cuando no vemos a Dios hacer lo que queremos, actuar como nos gustaría o darnos lo que deseamos, decimos, Dios no me ama, porque he orado y Dios no me responde. Pero cada vez que usted quiere entender el amor de Dios, lea Juan 3:16 en su casa. La mayor prueba de amor que Dios le pudo haber dado a usted y a mí es enviar a Jesús, hacerse hombre en este mundo para morir en su lugar, morir en mi lugar, y usted y yo podamos tener vida eterna. No dude del amor de Dios. El amor de Dios se manifestó en su vida antes de que usted siquiera conociera lo que significaba el nombre de Jesús. Él ya había mostrado su amor por usted y por mí. Esa es una realidad. Ahí es en donde empieza a entrar la conciencia. La encarnación de Jesús fue el mayor regalo que el Padre eterno hubiera podido entregar a la humanidad. Y déjeme decirle que la Biblia nos dice que Jesús es un regalo para nuestras vidas. Dice que es un don. ¿Y qué es un don? Un don es un regalo y es algo que se da por gracia. Jesús es un don dado por la gracia divina para su vida. Si usted ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted tiene la presencia de Jesús. Y déjeme decirle algo, este es un regalo de parte de Dios. Así que si usted se emocionó con el intercambio de ayer, le falta un poquito de conciencia, porque el mejor regalo usted ya lo tuvo. ¿Y sabe cuál fue? El Hijo de Dios habitando en su corazón. Pero si se entristeció porque no le dieron regalo, usted no tiene conciencia. Porque el mejor regalo usted ya lo tiene. Nadie en esta tierra le puede dar un regalo como el Padre se lo dio a su vida. Nadie. El mejor regalo usted ya lo tiene. Jesús habita en su corazón. Muchos creyentes se cuestionan si se tiene que celebrar o no la Navidad. Y déjeme decirle que yo he visto y conozco, porque he platicado con una cantidad increíble de creyentes que a veces se sienten culpables por celebrar la Navidad o sienten carga por hacerlo. Y hay otros que son tradicionalistas que empiezan a señalar a los que la celebran y dicen eso no es de Dios, eso es del diablo y no tienen que hacerlo porque la Biblia no nos manda a celebrar la Navidad y etcétera, etcétera. Un legalismo puro. Déjeme decirle esto, porque el hecho de que usted celebre Navidad no le quita la salvación y el hecho de que no la celebre le hace más salvo. La salvación es por Cristo, no por lo que usted hace. Ahí es en donde se quebranta el legalismo. Hablaba yo apenas el día viernes en la oración en la mañana, ¿sabe? Muchos piensan que por ciertas cosas que hacen, como no celebrar la Navidad, sienten que son más aceptados por Dios, pero eso no es cierto. La Escritura, Dios lo citaba, Efesios capítulo 1, dice que usted y yo somos aceptos en Dios. ¿Sabe por quién? Por Cristo, no por sus tradiciones, no por sus prácticas. Usted ha sido aceptado por Dios, por Jesús. Así que si usted la celebra, no tenga culpa. Y si usted no la celebra y ve a otros que sí la celebran, no lo señale. Porque déjeme decirle que aunque usted la celebre o no la celebre, puede que usted no tenga conciencia de lo que significa la Navidad. No tenga conciencia de esto. Simplemente sigue tradiciones y sigue muchas cosas. Amados, muchos ya sabemos que Jesús vino al mundo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. El capítulo número 1 del Evangelio de Juan habla mucho acerca de esto.
Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y vino ese verbo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Usted ya sabe todo esto. Usted sabe que Jesús pagó por el pecado de la humanidad. Jesús pagó por su pecado y pagó por mi pecado. ¿Y cuál es el resultado de esto? El Señor nos ha librado de la condenación. Y a todos nosotros los que creemos en su nombre y le reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos vida eterna. Amén. Creo que usted no está feliz. Y sabe, ese es el problema de no tener conciencia. Usted sigue pensando en el pavo, en lo que dejó en casa, y no se da cuenta de lo que realmente tiene. Usted tiene vida eterna. La Navidad pasa, la va a celebrar hasta el próximo año. La vida eterna, usted y yo la tenemos que celebrar todos los días de nuestra vida. Porque eso es lo mejor que el Padre nos pudo haber dado. Eso son puras tradiciones. Esto es la verdad infinita de la palabra de Dios. Usted y yo tenemos vida eterna. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y a veces no lo valoramos. Yo le predicaba martes antepasado acerca de esto. Martes le predicaba acerca de no dormirse. Si usted no vino es porque estaba dormido. Hoy le digo nuevamente esto. Más allá de cualquier tradición, cualquier celebración y cualquier cosa que usted pueda tener en el mundo, aprenda a valorar lo que Dios ya le dio espiritualmente, porque eso es lo más importante. Para mí, más importante que mi llamado es mi salvación, porque en el cielo yo no voy a ser pastor, en el cielo voy a ser uno de millones redimidos por la sangre preciosa del Cordero para poder estar delante de la presencia de mi Padre. Usted tiene que entender estos principios. A veces, y el próximo domingo voy a hablar acerca de esto, a veces por estar tan enfocados en las cosas de este mundo, dejamos de ver las cosas eternas, tan maravillosas que Jesús ya nos entregó a cada uno de nosotros. Usted podía estar bien apurado haciendo la cena de Navidad, ¿y qué hubiera pasado si Jesús hubiera venido en ese momento? ¿Qué hubiera pasado con su lomito? Se lo hubiera comido el perro. ¿Sabe por qué? Porque si usted está bien con Jesús, usted se va. ¿Y quién se va a comer eso? Pues el perro, porque no había nadie más. Pero si usted no estaba bien con el Señor, entonces pues iba a quedar a disfrutar ese lomito. Pero Jesús ya vino por su iglesia. Entonces usted tiene que entender esto, amada iglesia. Y sabe, le estoy hablando todo esto porque no solamente Jesús vino a salvarnos, no solamente Jesús vino a consentirnos y a darnos todo lo que queramos. Porque sabe, a veces nosotros nos movemos más por deseos egoístas que por la voluntad de Dios. Y no quiero acusar a nadie, ni voy a ver al cielo para no señalar a nadie. Pero yo sé que si usted hubiera podido orarle al Señor, le hubiera dicho, Señor, que hoy no haya culto, que se enferme el pastor para que pueda seguir disfrutando. ¿Y sabe por qué? Porque ese es su deseo egoísta. Lo más importante que usted tiene no es una celebración, no es una fecha, no es una tradición. Es el regalo de tener a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Eso es lo mejor. Eso es lo más maravilloso que usted y yo tenemos, por encima de cualquier otra cosa. Pero sabe, Jesús no solamente vino a hacer esto. Yo le hablaba hace poco en la administración, en la alabanza, que es ese tiempo de que usted y yo realmente ya seamos lo que Dios quiere que seamos. Yo he hablado mucho con mi equipo de liderazgo, de servidores de esta casa. Yo ya no estoy como pastor para andar jalando un grupo de niños espirituales que hay que estarles diciendo una y otra vez, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Cuando ya deberían de tener otra mentalidad para decir, pastor, vamos a hacer esto, hay que hacer aquello, hay que conquistar, hay que entrar allá y no estar diciendo, otra vez esto, otra vez esto, otra vez esto. ¿Sabe? Jesús no solamente vino a salvarle, es parte importante. Pero Jesús vino a hacer algo mucho más importante y eso es tener conciencia de lo que significa la Navidad. Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la Escritura, quiero hablarle de la segunda cosa más importante que Jesús vino a hacer en esta tierra, y eso tiene que ver con el nacimiento.
Génesis capítulo 1, versículo 26 dice la escritura: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios crea al hombre porque fue el primero en ser creado, y dice la escritura que Dios lo crea a su imagen y semejanza. Y una de las cosas que el Señor le entrega al hombre, porque déjeme decirle que cuando Dios crea al hombre, Dios ya le había entregado al hombre eternidad. Toda persona es eterna. Si usted no sabía esto, tiene que leer más la Biblia. Toda persona es eterna. La diferencia en la eternidad es el lugar a donde se va a pasar la eternidad. Los que reconocen a Jesús como su Señor van a vivir una vida eterna al lado del Padre. Los que rechacen este regalo de la salvación van a pasar una eternidad lejos de Dios, en el infierno. Pero todo ser humano es eterno. Todos van a enfrentar la eternidad. La diferencia va a ser el lugar en donde van a pasar esa eternidad. Entonces Dios crea al hombre y le entrega la eternidad. El propósito de Dios no es que el hombre muriera. Dios no quería que el hombre muriera. Pero Dios necesitaba probar el corazón del hombre, para que la obediencia del hombre no fuera una obediencia impuesta, sino fuera una obediencia entregada. Dios siempre ha querido, escúcheme bien, que su iglesia, sus hijos, le obedezcan voluntariamente, no por imposición, no por miedo. Esa no es obediencia. La obediencia que se hace por miedo no es obediencia. La obediencia que se hace por compromiso no es obediencia. Dios quiere y siempre ha querido desde el principio que el humano, ahora específicamente hablando de la iglesia, le obedezca voluntariamente, que decida doblegar su voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros conocemos la historia. El hombre peca. El hombre utiliza este regalo maravilloso, le estoy hablando de regalos, otro regalo maravilloso que Dios le dio al hombre. ¿Sabe cómo se llama? Libre albedrío. Ese es un regalo que Dios le dio a la humanidad. Si Dios hubiera querido, escúcheme bien, hubiera creado al hombre igual que todas las demás cosas, igual que los animales, igual que las estrellas, igual que las plantas, porque déjeme decirle que todo lo demás no tiene opción, y alguna vez ya se lo prediqué, solamente quiero llevarlo a un punto. Todo lo demás de la creación no tiene elección. El sol tiene que someterse a la voluntad de Dios, quiera o no quiera. La luna tiene que hacer lo mismo, las estrellas, los planetas, los animales, las plantas, todo se somete a la voluntad de Dios, no tienen elección. Pero el hombre o la humanidad es el único ser que Dios crea con la capacidad de rebelarse en contra de Dios. Y ahí es en donde entra el libre albedrío. Adán utilizó su libre albedrío ¿para qué? Para rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Escúcheme bien. Cada vez que usted desobedece la palabra, usted está utilizando su libre albedrío para rebelarse voluntariamente en contra de Dios. Voluntariamente, porque déjeme decirle que para Dios no le caben nuestras excusas, Ay, es que estaba lloviendo. Ay, es que estaba bien cansado. Ay, es que no tuve tiempo de orar. Nuestras excusas delante de Dios no le sirven, El Señor sabe que cuando usted y yo no hacemos lo que Él nos manda hacer, voluntariamente, escúcheme bien, nos estamos rebelando en contra de Dios. Eso es lo que hizo Adán. ¿Cuál fue el resultado? Adán peca, entra el pecado en el mundo y Adán es castigado a causa de su desobediencia. La desobediencia trae castigo. Y si no me cree, ¿cuántas veces usted ha castigado a sus hijos por ser desobediente? Dios hace lo mismo. No piense que no. Dios también castiga la desobediencia. Adán desobedeció, vino el castigo. Maldita será por causa tuya la tierra. Hoy quiero hablar nada más de este contexto, lo quiero llevar al punto final. ¿Cuál fue una de las primeras consecuencias? La tierra fue maldecida. Si su vida no anda bien, mi amado hermano, si su economía no anda bien, ¿está usted desobedeciendo a Dios? ¿Está utilizando su libre albedrío para rebelarse voluntariamente en contra de Dios? Ahí están los resultados.
su tierra va a ser maldecida. Y sí, sí pasa, ¿eh? Los hijos de Dios también pueden pasar por esto. A la mujer que le dijo, con dolor darás a tus hijos y tu deseo será sobre tu marido. ¿Sabe qué significa? Alguna vez prediqué acerca de esto. En la mujer, naturalmente, a causa del pecado, hay un deseo de rebelarse en contra del hombre. La mujer naturalmente no sabe sujetarse a su varón. Necesita la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para hacerlo, porque esa fue una consecuencia del pecado. Si usted tiene problemas en su matrimonio, ¿está usted desobedeciendo a Dios voluntariamente? Si algo no está funcionando en su vida espiritual, a veces decimos, es que el diablo, deje a un ladito al diablo y haga un análisis. ¿Usted está obedeciendo a Dios voluntariamente o está desobedeciendo a Dios voluntariamente? Porque eso tiene consecuencias, amada iglesia. Esto sucedió con Adán y Eva. Pero el Señor le había entregado otro regalo más a Adán. ¿Cuál es el regalo que el Señor le entregó? El Señor le dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Otro de los regalos que Dios le había entregado al hombre, ¿sabe cómo se llama? Gobierno. Dios le entregó a Adán el gobierno sobre todas las cosas. Dios solamente estaba para dirigir a Adán. Adán gobernaba en todo, los animales se sujetaban a él. A mí me encanta mucho leer esta parte de la Biblia en donde dice que Adán le puso nombre a todos los animales, una encomienda que Dios le dejó. ¿Cómo los animales vinieron hacia Adán? ¿Para qué les pusiera nombre? Sencillo, Adán gobernaba sobre ellos. Entonces decía, a ver tú el anudito que está allá, ven aquí. Ah, te voy a poner borrego. Y le puso borrego. Porque Adán tenía el gobierno. ¿Qué sucede con la desobediencia? El hombre pierde este gobierno. ¿Y sabe quién tomó este gobierno? Satanás. Ahí le va otro contexto. Lo estoy preparando para el año 2023. Si usted no obedece voluntariamente a Dios, usted está obedeciendo voluntariamente al diablo. Vino a escuchar la palabra de Dios, la está escuchando. Si usted y yo no obedecemos voluntariamente a Dios, estamos obedeciendo voluntariamente al diablo, porque nos estamos rebelando en contra de Dios. Y aquí hay un tremendo problema. El hombre pierde este gobierno, se lo entrega al diablo, y sabe, aquí es en donde entra lo maravilloso de lo que Jesús vino a hacer en este mundo. Jesús viene no solamente para redimir a la humanidad. ¿Sabe a lo que vino Jesús también en este mundo? A recuperar el gobierno que el hombre había perdido. Regrese usted a Isaías capítulo 9, versículo 6. Estoy casi terminando, porque quiero pasar un tiempo de oración. Isaías capítulo 9, versículo 6, lo leímos hace un segundo, hace un momento. Quiero volverlo a leer. Dice la escritura, versículo número 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De quién está hablando? De Jesús. El profeta Isaías, 700 años antes del nacimiento de Jesús, él ya estaba profetizando que Jesús iba a venir a esta tierra. Pero aquí viene la parte importante, dice el versículo después de que habla del nacimiento de Jesús, y el principado sobre su hombro. ¿Sabe qué significa? Jesús iba a recuperar el gobierno que el hombre habría perdido. Quiero leer el versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues nos ha nacido un niño, hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Jesús no solamente vino a redimir a la humanidad, Jesús no solamente vino a librarle de la condenación del infierno, Jesús vino a recuperar el gobierno que el hombre perdió a causa de la desobediencia. Y eso es lo maravilloso de entender lo que significa el celebrar la Navidad. ¿Por qué usted y yo celebramos la Navidad conscientemente? Porque déjeme decirle que el principio de la mayor derrota de Satanás comenzó con un nacimiento, el nacimiento de Dios encarnado en esta tierra. Y gracias a eso el gobierno fue recuperado. Por eso usted y yo celebramos Navidad. Ahora, ¿cómo Jesús recuperó este gobierno? ¿Cómo Jesús lo recuperó?
en base a una sola cosa. Escúcheme bien, no fue por fe, no fue por dones espirituales, no fue por su llamamiento. ¿Sabe cómo Jesús recuperó su gobierno? Acompáñeme a Filipenses capítulo número 2, versículos del 5 al 8. Dígale a la persona que está a tu lado, ahí te hablan. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Sabes cómo Jesús recuperó ese gobierno? Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose. ¿Sabe cómo Jesús recuperó la autoridad? A través de la obediencia. Pastor, yo tengo unos dones espirituales increíbles. Puede tener todos los dones del mundo. Si usted no obedece, usted no tiene ninguna autoridad. Jesús recuperó esa autoridad no por ser Dios en esta tierra, no por tener todos los dones espirituales, sanar enfermos, echar fuera demonios. Jesús recuperó esa autoridad espiritual. ¿Sabe cómo? A través de la obediencia. Jesús obedeció. Siendo Dios, obedeció a Dios. Siendo perfecto, obedeció al Padre eterno. ¿Cuánto más usted y yo necesitamos obedecer a nuestro Padre celestial? ¿Sabe por qué vivimos una generación de cristianos derrotados y sin autoridad? Líderes sin autoridad, pastores sin autoridad, ministros de alabanza sin autoridad, maestros de niños sin autoridad, evangelistas sin autoridad. ¿Sabe por qué hay un montón de cristianos sin autoridad? Porque vivimos en medio de una generación cristiana desobedientes a la voluntad de Dios. Es que yo creo. Es que yo pienso, es que a mí me gustaría. No, es que pastor, todo el año no salí, tenía derecho. ¿Es su voluntad o es la voluntad de Dios? Una generación de cristianos desobedientes. Por eso no tienen autoridad. Por eso oramos y no pasa nada. Por eso imponemos manos y no pasa nada. Usted quiere tener ese poder sobrenatural de Dios, lo que se conoce teológicamente como el empoderamiento. Usted tiene que hacer algo, y esa tiene que ser una meta para su año 2023. Obedezca. Obedezca. Usted no necesita hacer tantas cosas. Usted no necesita hacer tantos programas. Lo que usted y yo necesitamos como hijos de Dios para tener ese poder que viene del cielo, ¿sabe cómo se llama? Obediencia. Obedezca. Por eso a veces nosotros buscamos tantas cosas y no conseguimos nada. Por eso trabajamos tanto y parece que las cosas no dan fruto. ¿Sabe? No es malo trabajar y vamos a seguir trabajando. Usted tiene que entender algo. El reino de Dios, y Pablo lo dijo, no consiste en palabras, consiste en poder. ¿Y sabe cómo se gana ese poder? A través de la obediencia. Dice la Escritura, Santiago capítulo 3, si no me equivoco, capítulo 4, dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Usted puede decir, yo no tengo ningún pecado, pero si usted está desobedeciendo, usted está en pecado. Y ese pecado no permite que el poder de Dios repose sobre de su vida. Porque déjeme decirle que ya no es suficiente salir a la calle y decirle, Cristo te ama. La gente ya sabe esto. La gente necesita ver el poder de Dios a través de su vida. El Señor necesita mostrarle el corazón de las personas para hablar al corazón de la gente. Lo que nadie sabe, lo que nadie conoce, pero el Espíritu Santo sí. Y ese es el poder de Dios. Pero para tener ese poder se necesita obediencia. Mateo capítulo 28, versículo 18. En la versión Reina Valera dice la Escritura que después de que Jesús resucita y antes de comisionar a sus apóstoles les dice esto. Jesús les dijo: todo poder y toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué Jesús tenía el poder para decir eso? Yo tengo todo el poder. ¿Sabe por qué? Porque Jesús fue obediente. Y déjeme decirle más, esa no fue una obediencia impuesta, fue una obediencia voluntaria.
¿Usted sabe que hubo 2 episodios en la vida de Jesús en que él pudo renunciar a la cruz? ¿Se acuerda de la transfiguración? Cuando dice la palabra que se resplandece, sus vestiduras resplandece y aparece Moisés y Elías a su lado. Esa fue la primera vez que Jesús pudo haber renunciado a la cruz. Y si él hubiera dicho al Padre, no quiero morir en la cruz, él se va al cielo. ¿Y sabe por qué? Porque no tenía pecado. Y él decidió renunciar a su derecho. La segunda ocasión en el huerto de Getsemaní, cuando ya estaba a punto de ser aprendido, dice la escritura que va y ora delante del Padre y le dice: Padre, no quiero morir en la cruz, no quiero, pero que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Fue la segunda vez que Jesús pudo renunciar a la cruz. Y si él hubiera renunciado, ¿dónde estaríamos usted y yo? Estaríamos condenados, estaríamos con una cruda increíble ahorita en la casa. Estaríamos con un montón de broncas con la esposa porque ya ni sabemos ni las tonterías que hicimos por andar de briagos. Estaríamos gastando todo nuestro dinero en perdición. Nuestros hijos estarían condenados a ser una generación perdida si Jesús hubiera renunciado a esa obediencia de morir en la cruz del Calvario. Jesús no fue a la cruz porque el Padre le dijo. Él fue a la cruz obedientemente y voluntariamente para cumplir con la voluntad de Dios. El obedecer no tiene que ver con Dios, el obedecer tiene que ver con usted. No tiene que ver con Dios, no tiene que ver con los tiempos, no tiene que ver con las circunstancias, no tiene que ver con las temporadas, tiene que ver con su corazón. Si usted tiene un corazón rendido a Dios, usted va a entregar una obediencia voluntaria al Señor, sin importar lo que cueste, sin importar el sacrificio, sin importar el costo, porque usted decide obedecer a Dios voluntariamente. Por eso Jesús dice: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. No existe ningún gobierno mayor que el gobierno de Jesús. Jesús está por encima de Estados Unidos, una de las potencias mundiales. No es nada comparado con Jesús. Jesús está por encima de China, por encima de Rusia, por encima de esas grandes potencias. Él está por encima de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque tiene el poder sobre todos esos gobiernos. Él está por encima de Satanás. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido amedrentados por el enemigo, no? Ay, nos está atacando el diablo y nos empiezan a temblar las piernas. Jesús está por encima del diablo. ¿Pero por qué temblamos? Porque nos falta más obediencia. Si fuéramos más obedientes, no le temeríamos al diablo ni a ninguno de sus achichincles, porque estaríamos llenos de la presencia del Espíritu Santo. Necesitamos obediencia. Obediencia. ¿Cuál es el resultado de esto? El gobierno de Jesús tiene repercusiones pasadas, presentes y futuras. Regrese a Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice la Escritura: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahí está la recompensa de la obediencia de Jesús. Hoy el nombre de Jesús es un nombre que se reconoció, se reconoce y se reconocerá en todo tiempo. Toda la creación, iglesia, todo lo que existe en lo natural y en lo espiritual responde al nombre de Jesús. Yo recuerdo que en una ocasión iba regresando a casa cuando vivía aquí en CTM, y entrando ahí al baldío donde nosotros, bueno, no vivíamos en el baldío, había un baldío enfrente de nuestra casa, y recuerdo que se empezó a levantar un torbellino, pero de esos machines, como decimos nosotros, ¿no? Fuertes, y venía directo hacia mí. Y mi primera reacción fue echarme a correr, porque dije: este va a dejar todo mugroso, todo polvoriento. Y recuerdo que en esa vez escuché la voz del Espíritu Santo que me decía: usa tu autoridad. Y fue algo que me frenó. Y volteé hacia donde estaba eso, y no sé si alguien me escuchó, me dijo: este está loco. Yo le dije: retírate en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Se desvaneció ese torbellino, porque el viento responde al nombre de Jesús. Pero usted tiene que tener obediencia para utilizar ese nombre con autoridad. No es un amuleto. El nombre de Jesús no es un amuleto. El nombre de Jesús no es un talismán.
El nombre de Jesús es sobre todo nombre que se nombra. Usted lo tiene que utilizar con autoridad. Por eso la Biblia dice, no usarás el nombre del Señor tu Dios en vano. A veces le decimos al diablo, por favor retírate, que por favor ni que nada, te vas en el nombre de Jesús. No tienes nada en mi vida, no tienes nada en mi hogar, no tienes nada conmigo. ¿Por qué? No porque usted sea el mejor, no porque sea Juan Camaney, sino porque Jesús recuperó esa autoridad y Él gobierna sobre todas las cosas. Dice la Escritura que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla. ¿De quién? De los que están en los cielos. Yo no sé si usted ha tenido encuentro con ángeles, es algo increíble, es algo sobrenatural. Pero esos seres poderosos se doblan delante de la presencia de Jesús, se postran delante de Jesús. Dice la Escritura que todos los que están en la tierra se doblarán delante de Jesús. Toda rodilla se va a doblar delante del Señor. Y aún más dice la palabra, y de los que están debajo de la tierra. ¿De quién está hablando? De demonios, principados, potestades, del enemigo de nuestras almas. Ellos se postran delante de Jesús. El enemigo no le tiene miedo a la iglesia. El enemigo no le espanta que usted se diga hijo o hija de Dios. El enemigo tiene temor de aquellos que son obedientes a Dios, porque sabe que estos están llenos del poder de Dios. Eso sí les tiene miedo Satanás. Y sobre esos va duro. ¿Para qué? Para intentar robarles nuevamente la autoridad que el Señor les ha entregado. Amados, hoy nadie más gobierna, ni en lo natural ni en lo espiritual. Solo Jesús gobierna. Y en su nombre, usted y yo que hemos creído en Él y lo hemos reconocido, dice la Escritura, que somos más que vencedores. No por nuestras fuerzas, no porque seamos mejor que nadie, sino porque Jesús tiene el gobierno sobre todas las cosas. Amado, déjeme decirle que esta Navidad o el celebrar la Navidad va más allá de una tradición, va más allá de la preparación de ciertos alimentos, va más allá de tener un tiempo de vacaciones, va más allá de desvelarse hasta la 1 o 2 de la mañana, va mucho más allá. El celebrar el nacimiento de Jesús, amados, tiene que ver con esa gran victoria que el Señor obtuvo no solamente por su alma y por mi alma, sino por el gobierno que Él tiene sobre todas las cosas. Por eso usted puede vivir hoy confiadamente, hoy puede vivir seguro. Recuerdo el testimonio de un pastor que me compartió, que me dijo que un día llegando a su casa lo iban a asaltar y le sacaron la pistola y le iban a quitar su carro. Y él le dijo, aquí están las llaves, ¿solo me permites orar por ti? Fíjese, tremendo los siervos de Dios. Y el ladrón no sabía ni lo que hizo, le dijo, pues sí. Dice que le puso la mano en la cabeza y que en el momento en que se la puso, este hombre cayó en un retraso mental increíble. Ya no podía hacer absolutamente nada. Y el otro se espantó y salió corriendo. ¿Sabe por qué? Porque este varón de Dios tenía la autoridad del Espíritu Santo. Puso la mano y los demonios se sujetaron. Porque él tenía la autoridad que Jesús le había entregado. Pero yo no soy pastor, pero usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios. Y usted tiene que tener esa autoridad. ¿Cuántas veces tenemos miedo de lo que está pasando? Tanta violencia, tanta maldad. No tenga miedo. Obedezca y haga una diferencia. Tampoco tiente al diablo. Se lo he dicho. Tampoco ande ahí en las carreteras a las 3 de la mañana si no hay necesidad. Sea prudente. No tiente a Satanás. Pero si el enemigo viene en contra de su vida, no se achique. Usted tiene a su lado al que gobierna sobre todas las cosas. No tenga miedo. ¿Por qué tiene miedo? Necesitamos entender lo que significa, amados hermanos, el nacimiento de Jesús. Acompáñenme aquí, por favor. El nacimiento sobrenatural de Jesús, escúcheme bien, fue el comienzo de la derrota del enemigo. Empezó todo. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra, Satanás seguiría teniendo el gobierno, pero Él no gobierna. Gobiernan los desobedientes, pero los que han obedecido al Señor, ella no tiene ningún gobierno. Si usted decide ser obediente al Señor, el enemigo no va a tener ningún gobierno en nada de su vida.